Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo el pecado entró al mundo por medio de Adán y cómo la muerte fue traspasada por los hombres por cuanto todos hemos pecado. Pero también hemos hablado que Jesús vino a traernos vida plena en Él. Amén. Entonces vamos a seguir hablando de este tema porque sin duda lo más importante que podemos hablar y tratar es acerca del sacrificio de Jesucristo. Amén. Podemos predicar de finanzas, podemos predicar de milagros, podemos predicar de todo lo que usted quiera porque la Biblia es totalmente rica y podemos hablar de cualquier tema económico, político, financiero, social, de todo podemos hablar porque todo lo encontramos en la Biblia. Sin embargo, lo más importante es Jesucristo. Amén. Porque Él es el centro de nuestra existencia. Igual el Padre y el Espíritu Santo son el centro de nuestra existencia. Y sin duda alguna, hablar del mensaje de la salvación, hablar acerca de la redención que es de la sangre de Jesucristo, hablar del plan de Dios es lo más importante para nosotros. El reconocer las cosas que Jesús hizo por nosotros, el reconocer que Él dio su vida en rescate por todos nosotros, el reconocer que solamente en Él está el perdón de los pecados y que solamente Él es el único Salvador al cual podemos recurrir para que Dios nos pueda perdonar, es lo mejor que podemos hablar. Y tiene que quedar bien claro, porque sería tonto hablar de otra cosa si no hablamos de Jesús. Porque si hablamos de la paz, es en Jesús. Si hablamos de la salvación, es en Jesús. Si hablamos de la salud, es en Jesús. Si hablamos de la prosperidad, es en Jesús. Si hablamos de la libertad, es en Jesús. Entonces necesitamos saber realmente lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces vamos a estar, aparentemente, puede parecer, ¿verdad?, que en un momento estamos hablando de lo mismo. Si se fijan en todos los temas de la escuelita, hemos visto cosas muy parecidas. Pero le vamos a estar dando vueltas y vueltas a lo mismo, aunque con diferentes versículos y con diferente revelación. ¿De acuerdo? Entonces, miren, voy a regresar como si me fuera el primer día de la escuela dominical, ¿sí?, al plan de Dios. Entonces, ¿cuántos saben? La Escritura dice, habla siempre de los cielos, ¿verdad? No del cielo, habla de los cielos. Porque resulta que hay un primer cielo. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Hay un segundo cielo. Y hay un tercer cielo. Ahora saben por qué el grupo de tercer cielo. ¿Sí? Sí. Ahorita nos vamos a enfocar en el tercer cielo. ¿Qué hay en el tercer cielo? ¿Quién habita en el tercer cielo? El tercer cielo es la casa. Dice la Escritura, es la casa, la morada de Dios. En la casa, la morada de Dios, donde está su trono. ¿Sí? El Padre, ¿dónde está el Hijo? O sea, y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está el trono de Dios. Esa es la casa de Dios y la encontramos ubicada en el tercer cielo. Okay. Cuando Dios, ¿quién hizo? ¿Quién creó a Dios? Nadie, ¿verdad? Él creó todas las cosas, pero Él no fue creado por nadie porque Él ha existido desde siempre y hasta siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿quién creó a los ángeles? Dios. ¿Quién creó a los arcángeles? ¿Y a los querubines? Ok. ¿Satanás qué era? Era un querubín, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar con los profetas cuando hablan acerca que Satanás era un querubín protector, aunque en ese entonces no tenía el nombre de Satanás, sino que se llamaba ¿cómo?
no a Satanás. Dios no crea lo malo. Y eso tiene que quedar claro. Satanás se volteó contra Dios y se convirtió en un ser, en un espíritu malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios no creó al diablo. Dios crea a Luzbel. ¿Sí? ¿Y dónde andaba Luzbel? ¿Dónde estaba ubicado Luzbel? Ubicado Luzbel. Cuando Dios crea a Luzbel, ¿dónde estaba? Allá por Dios. Acá, ¿verdad? En la casa de Dios. Aquí estaba Luzbel. ¿Qué significa? Luzbel. Ok. Y dice la escritura que él era un querubín. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era su función? Una de sus funciones. La alabanza. La alabanza a Dios. ¿Sí? Sin embargo, Luzbel comienza, dice la escritura, a hacer contrataciones con los ángeles, que la palabra correcta es chismear. Comienza a chismear, a murmurar y a causar división en los cielos. ¿Sí? Y es ahí cuando él intenta ser igual a Dios y les comienza a decir a los demás que por qué no serlo. ¿Sí? Él quiere y siempre desde el principio quiso ser igual a Dios, ¿sí? Porque era un ser muy hermoso. Ahora, ¿Luzbel tenía cuerpo? No, ¿verdad? ¿Era un qué? Un espíritu. Y hasta lo describe la escritura que era un ser muy hermoso y que incluso Dios hizo una fiesta cuando lo creó a él. ¿Sí? Entonces, Luzbel fue creación de Dios, al igual que el hombre, al igual que el ser humano. Dios crea a Luzbel. Ahora, ¿quién fue primero? ¿Adán y Eva o Luzbel? Luzbel, ¿verdad? Entonces, Luzbel fue creado primero. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La tierra? A ver. Ahora vamos a ver. Vamos con la tierra. Dios ha existido desde siempre, su casa es el tercer cielo, Él crea a Luzbel, pero Luzbel se levanta contra Dios y comienza a dividir. Su intención es ser igual a Dios y recibir la misma adoración que Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué hace Dios con Luzbel? Lo arroja, ¿cierto? ¿Lo arroja de dónde? Lo arroja. Ok. Luego comienza Génesis. Y dice la escritura que la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Quién había desordenado la tierra? Luzbel, que se convirtió en Lucifer, Satanás o diablo. ¿Sí? Él viene a hacer que en la tierra A desordenar. viene y causa un desorden en la tierra. Y es ahí donde entra Génesis. Por eso les decía yo, la escritura no está acomodada tal cual sucedieron las cosas. Se requiere de revelación. Por eso no es un libro cualquiera, ¿sí? Que se puede interpretar por el simple hecho de saber leer. Entonces, Dios arroja a Luzbel y Satanás, el diablo, es quien desordena la tierra. ¿Quién había creado la tierra? Dios. Pero ¿quién vino a desordenarla? Satanás. Ok. Estando así la situación, es como Dios decide ¿qué? Crear a quién? Al hombre. Entonces, primero, antes de crear al hombre, ¿qué hizo Dios? La ordenó. Ordena la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y después crea al ser humano, varón y hembra. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál iba a ser la casa del hombre?
¿El cielo? ¿El tercer cielo? ¿O la tierra? La tierra. Ok. Entonces Dios creó al ser humano y su casa desde el principio iba a ser la tierra. Entonces, Dios crea dentro de la tierra algo que conocemos como ¿qué? El jardín de Edén. El Edén. Ok. Crea al hombre a su imagen y a su semejanza y lo deposita ¿dónde? Aquí lo deposita. ¿Sí? La casa de Dios es el tercer cielo. Ahí encontramos el trono de Dios. Esa es su casa. Ahí estaba Luzbel. Cuando Luzbel se levanta, afrenta a Dios, Dios lo desecha. Al igual que cuando el hombre peca. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dios desecha a Luzbel. Luzbel viene, desordena la tierra. Dios ordena la tierra, crea al hombre y lo deposita en el huerto del Edén, que está ubicado en la tierra. Entonces, Dios crea al ser humano con el propósito de que su casa sea la tierra y tenga una vida que vida plena, abundante y eterna. ¿Sí? Por eso les dije, vamos a volver a hablar del plan de Dios. ¿Sí? Este es el plan de Dios para el hombre. Toda la tierra fue creada, fue formada desde un principio. Los planes de Dios al crear la tierra era crear al ser humano para que él viviera ahí, para que fuera su casa, su morada y fuera la imagen misma de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios crea al hombre, dice la Escritura que lo crea a su imagen y a su semejanza, de manera que el hombre era la imagen viva de ¿quién? De Dios. Dios habita en el tercer cielo, sí, pero el hombre era la imagen de Dios invisible, porque a diferencia de Dios, el hombre tenía un ¿qué? Un cuerpo que reflejaba ¿qué? La gloria de Dios. ¿Sí? El hombre sí fue depositado en la tierra, pero por eso dice la Escritura que él creó a Adán y a Eva igualito que él, de manera que a ellos, a nosotros se nos llama dioses en la tierra, por cuanto somos la imagen del Dios que no se ve. Tú y yo ahora somos esa imagen de Dios. Lo que refleja nuestra vida es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando Dios crea a Adán y cuando Dios crea a Eva, era su imagen misma, pero en la tierra. De manera que lo que deslumbraba en ellos era la gloria de Dios solamente. Ahora, te hago una pregunta. Si Luzbel ya se había convertido en Satanás, ¿sí? Y Satanás había desordenado la tierra, si Satanás ya existía, ¿significa que también existían los demonios? Sí. Ok. ¿Y los demonios qué son? Ok, espíritus de maldad, ¿sí? Ok, dime nombres de esos demonios. Temor, enfermedad, Envidia, pobreza. tristeza. Ok. Temor, enfermedad, pobreza, tristeza, pleito, contienda, amargura, dolor, envidia, fracaso, frustración, aflicción, estrés, etc. ¿Sí? Y más. Ya existía lo malo. La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva
si no vivían en el tercer cielo, si su casa era la tierra, no experimentaban todo esto que ya existía. Porque estaban ¿dónde? Estaban en el Edén. ¿Y por qué? Sí, estaban en el Edén. ¿Y por qué si Satanás tenía acceso a esto? Porque ellos no experimentaban temor, enfermedad, pobreza, tristeza. Porque ellos no conocían lo que era la carencia, el sentir algún dolor, el tener preocupación, el estar estresados. ¿Por qué? Si de todas maneras Satanás ya existía. Estaban hechos a la imagen de Dios, no habían pecado. ¿Y qué más dice? Estaban bajo la cobertura. Entonces, la cobertura de Dios, ¿Dios qué hacía? Los protegía. ¿Sí? Por eso, aunque existía todo lo malo, ellos no lo experimentaban y ni siquiera lo conocían. No sabían lo que era sentir miedo, no sabían lo que era sentir temor, no sabían lo que era enojarse, lo que era airarse, lo que era enfermarse, lo que era tener necesidad o hambre. Ellos no sabían todo esto, aunque ya existía, aún antes de que ellos fueran creados. Entonces fíjate bien, Dios crea al hombre para que el hombre viviese en la tierra y tuviera una vida plena, abundante y eterna, llena de gracia, llena de bondad de Dios. Y el hombre era la imagen misma de Dios que habitaba en el tercer cielo. Y la cobertura de Dios los protegía, de manera que Satanás, el diablo y todos los demonios no podían tocarlos. ¿Sí? Este era en el principio, eso era lo que pasaba, este era el plan de Dios. Pero al momento que el hombre peca, Satanás viene ¿a qué? A tentar, ¿sí? Desde el principio Satanás lo vamos a conocer como el tentador, como el mentiroso, el padre de mentira. Es el padre de la mentira. Es un experto en artimaña, en engaño, en manipulación. ¿Sí? Entonces, a ver, si Dios tenía toda la atención del hombre, tenía toda la gratitud, si el hombre era amigo de Dios, ¿qué era lo que Satanás quería? Si desde un principio quiso imitar a Dios, ¿qué era lo que Satanás quería? Que lo siguieran a él, ¿sí? Que se hicieran amigos de quién? De él. Porque Satanás veía que el hombre, el ser humano, era el mejor amigo de Dios. Entonces Satanás quería que separarlos. Quería separar al hombre. Quería hacerlos enemigos. Quería destruir esa relación y que el hombre, en lugar que siguiera siendo amigo de Dios, se hiciera amigo de él. Entonces se presenta a tentar al hombre para ver si pecaba el chicle y el hombre desobedecía a Dios. Pero más que desobediencia, vamos a ver ahora esto como una traición de parte del hombre. Ya hablamos de la desobediencia. Ya vemos que el hombre quiso ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba influenciado por Satanás. Y Satanás siempre ha querido ser igual a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Lo mismo hizo con el hombre. Entonces, ¿qué vino a hacer? A dividir. ¿Cierto? Igual que como lo hizo en el cielo, en el tercer cielo, ya le había funcionado y ya había logrado dividir. Y vino a intentar la misma artimaña para dividir a Dios y al hombre. Pero acuérdate, Satanás no los obligó, ¿o sí? ¿Satanás puede tomar la voluntad del hombre? No. ¿Y Dios? Tampoco. Dios le entregó al hombre a
de levantarse en contra de Dios. El hombre también tenía voluntad que estaba en el alma. Por lo tanto, el hombre también tenía la decisión de ser amigo de Dios o ser amigo del diablo. Y Satanás no podía arrebatar esa voluntad. Por eso tenía que planearlo, ¿sí? Por eso presentó artimañas para que el hombre por sí solo tomara la decisión. Así lo hizo. Se planteó esta estrategia y logró engañarlos. Sin embargo, no le podemos echar la culpa al diablo, porque el hombre tomó la voluntad y tomó la decisión por sí solo de levantarse contra Dios. ¿Sí? Entonces podemos ver que lo mismo que pasó en el cielo, pasó en la tierra. Pero aquí lo más importante es que Dios y el hombre eran amigos y el hombre traicionó a Dios. Violó la confianza que Dios le había dado y se levantó en contra de él. Entonces, a partir de este momento, el ser humano dejó de ser amigo de Dios. ¿Están de acuerdo? Y se convirtió en amigo de quién? Del diablo. Cuando el hombre peca, ¿qué pasa con la cobertura? Esto es importante porque hoy en día estamos en este plan y puede pasar exactamente lo mismo si tú te sales de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Está la cobertura de Dios, pero cuando el hombre peca, abre la puerta. De manera que ahí ya puede entrar Satanás, ¿verdad? Y tener que el control. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, cuando tú y yo pecamos, decidimos darle la mano al diablo, en ese momento algo pasa con la cobertura de Dios. Se abre una puerta. ¿Me explico? Es como un círculo de protección. Tú estás como en una burbuja de protección. Y al momento que pecas, te sacan de la burbuja y quedas a expensas del enemigo. ¿Sí? Entonces, por eso hasta que el hombre traiciona a Dios, se convierte en enemigo de Dios, se convierte en amigo del diablo, pierde su cobertura y el hombre entonces sí pasa de tener una vida plena, abundante y eterna ¿a qué? Pasa a muerte, pasa a sufrimiento y comienza a experimentar todas estas cosas. Porque mientras estaban bajo la cobertura de Dios, experimentaban lo mismo que había en el cielo, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo que se vivía en el cielo era lo que ellos vivían en la tierra. ¿Sí o no? Ok. Pero cuando ellos abrieron la puerta al diablo, comenzaron a experimentar lo que había en donde. Ok. En ese momento ya existe el infierno. Ok. ¿Y dónde está el infierno? El infierno. Ok. ¿Para qué se preparó el infierno? ¿Para el hombre? Para Satanás. A ver, aquí es raro, porque muchos dicen, es que Dios creó el infierno para lanzar a los pecadores. ¿No es cierto? Imagínate el plan malévolo de Dios. Estaríamos diciendo que Dios creó al hombre, pero también creó el infierno para mandarlo ahí. O sea, no. Dios moraba y mora en el tercer cielo, crea la tierra con el plan de que el hombre ahí viviera y tuviera una vida plena. Pero cuando Luzbel peca, se convierte en Satanás, entonces Dios crea ¿qué? El infierno para Satanás y sus demonios. A ver, Dios creó el infierno para ellos, no para nosotros. ¿Me explico? El plan inicial de Dios no era que el hombre fuese al infierno. El plan de Dios era inmensamente agradable, maravilloso, sin comparación alguna, lleno de felicidad, lleno de alegría.
Ahora, voy a borrar esto, Antes de que el hombre pecara, había una conexión entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque se vivía ¿de qué forma? Igual. ¿Estamos de acuerdo? Se vivía igual. Lo que había en el cielo, ellos lo vivían en la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios es Dios de dioses. ¿Sí? ¿De cuáles dioses? De ellos. Era el Dios de los dioses. Porque quien gobernaba aquí era el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Quien gobernaba aquí era el hombre. Por eso es el Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes. Y así como Dios creaba por su palabra las cosas, el hombre también las creaba. ¿Por qué? Porque yo quiero que te des cuenta de una cosa. El hombre era igual. Tú veías al hombre, se veía a Adán. Adán veía a Eva, Eva veía a Adán y veían a Dios. No veían otra cosa. Por eso la Escritura dice que cuando Jesús vino, Él era la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque fue como era al principio, ¿sí? Él traía la imagen de Dios y Él mostró a Dios y la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero Adán estuvo en esa misma condición. La diferencia es que Jesús no lo echó a perder. Jesús no traicionó a Dios dándole la mano a Satanás y dándole la mano al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, había una conexión. Ok. Cuando el hombre peca, se sale de la cobertura de Dios. En lugar de tener una vida plena, abundante y eterna, se va a quedar en la tierra así, porque esa es su morada, esa es su casa, pero pasa la muerte, viene todo el sufrimiento. Y ahora, ¿vivía el hombre como se vivía en el cielo? Sino como se vivía ¿dónde? Como se vivía fuera del jardín de Edén. Ok. Acá afuera. ¿Del Edén? Este que viene siendo el reino de qué? Las tinieblas. Entonces, en lugar de que hubiese una conexión del cielo con la tierra, se comenzó a tener una conversión con el reino de las tinieblas. ¿Sí? Por eso todo cambió. Por eso la tierra dejó de ser un lugar bonito, un lugar hermoso, fructífero, donde se vive bien, en paz, en alegría. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que aconteció. El plan de Dios era este, pero el plan del diablo fue este. Y lo que hizo Satanás fue dividir, separarlos. Y el hombre comenzó a vivir de acuerdo al reino de Satanás. Y ahí es donde se acaba todo. Ahí es donde ya se ha perdido completamente todo. De ser los dioses de la tierra pasamos a ser los esclavos de quienes. De todos estos nos convertimos en esclavos, en siervos. Esa era nuestra condición. Y cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos encontró siendo esclavos de la muerte y del pecado. Ya no va a haber vida eterna, ¿o sí? Que se supone que el hombre viviera eternamente aquí, ¿no? Feliz y contento. Pero se acabó eso. Y ahora cuando el cuerpo muriera, ¿qué iba a pasar? ¿A dónde se iban a ir? Ya no se iba a ir el diablo solo, con sus demonios. Se iba a ir con el hombre.
Porque el hombre hizo lo mismo que el diablo hizo en el cielo. ¿Sí o no? Sí. Traicionó la confianza de Dios. Entonces, lo que no había sido creado para el hombre, que era esto, al pecar, el hombre se le dio el acceso al infierno, al momento que pecó. Y por eso es que ahora, si una persona muere sin Jesús, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Todo esto fue lo que pasó. Después se pobló la tierra, Dios lo saca del Edén, lo manda a proteger y la gente comienza a vivir. Se comienza la multiplicación. Ya no estaba la cobertura de Dios. Ya se acabó esa protección. Ahora todo estaba a cargo del diablo. Y nos traía como esclavos. Así nos traía. Por eso no podíamos dejar de pelear. No podíamos dejar de mentir. No podíamos dejar de decir malas palabras. No podíamos dejar de pelear. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Satanás nos controlaba, Satanás nos dominaba, nos engañaba y nos llenó de todo tipo de cosas. ¿Para qué inventó tanta religión? Para engañar, para mantener la gente dividida, para mantener la gente entretenida, tenerla confundida. Imagínate todo lo que ha creado. Y ahí, cuando tú y yo nacimos, el mundo ya estaba así, porque de Adán en delante todos pecaron y todos estaban bajo la autoridad y el dominio de Satanás. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar si esto ya estaba, se podría decir, en la sangre? El pecado ya estaba en nuestra sangre, por eso la enfermedad estaba en nuestros genes, ¿no? Por eso, a ver qué genética trae, a ver qué herencia, a ver qué antecedentes tiene, porque todo ya lo traíamos en la sangre, eso era cierto. Porque ahora ya se acabó el espíritu murió y todo se convirtió en pura carne, ¿sí? Todos nacimos en la carne y todos servíamos a la carne, todos servíamos al pecado y por lo tanto todos merecíamos la muerte. Y por lo tanto, al morir, al destruirse este cuerpo, teníamos que ir a algún lugar y nuestro lugar era el infierno, junto con el diablo y junto con sus demonios. ¿Te imaginas eso? Ahora, ¿qué era lo justo? Si tú y yo pecamos, ¿qué era lo justo? El infierno, ¿no? Eso es lo justo. Pero Dios nos dio lo justo. No. Porque vino ¿quién? Vino Jesús. Ok. Decimos que Jesús estaba acá desde un principio. Se encarna y nace como cualquier otro hombre. Y Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el ¿qué? Camino. El camino. ¿El camino a quién? Entonces, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde está la tierra? Aquí. ¿Sí? ¿Dónde está la gente? Aquí. Entonces, Jesús es el que ve el Padre. ¿El Padre dónde está? En el tercer cielo. Ok. Entonces, Jesús es el camino al Padre. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Pueden notar lo que pasó? Sí. Se unió el cielo y la tierra. ¿Otra vez? ¿No? ¿Cómo estaba al principio? Pero el único camino es Jesús. No hay otro camino. Dice de solamente Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, la verdad vino a darle la torre a qué? ¿Y quién es la mentira? ¿A diablo? La vida vino a darle la torre a la muerte. Y Jesús vino a volver a conectarnos con Dios. Lo que se había perdido. ¿Qué nos había separado? ¿Qué había bloqueado? El pecado. El pecado
el paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Bueno, Jesús le dijo al Padre, Padre, yo voy a poner mi vida. Envíame a la tierra, ¿no? Envíame a la tierra. Voy a crecer como cualquier otro hombre, siendo de carne y de hueso. Porque hasta ese entonces, ¿qué era Jesús? ¿Un qué? Espíritu, ¿sí? Entonces le dijo a Dios, me voy a encarnar, ¿sí? Es ahí donde Dios busca a la madre que lo iba a tener, a una mujer que lo iba a tener en su vientre, ¿sí? Porque tenía que nacer de una mujer. Aunque Jesús no fue concebido, o se podría decir, sí fue concebido por María, pero no era hijo de María, ni tampoco era hijo de José. ¿Era hijo de quién? De Dios, ¿sí? Él solamente utilizó a María, no más utilizó su vientre, una incubadora que lo tendría ahí por 9 mesecitos, ¿sí? Y luego ya saldría a la luz, ¿sí? Es como ahora utilizan una madre sustituta cuando una mujer no puede embarazarse porque hay algún problema en su útero, ¿sí? Entonces igual María fue el instrumento donde Dios depositó a Jesús para que Jesús naciese con uñitas, pelito y cuerpecito, al igual que tú y yo, ¿sí? Entonces Jesús hizo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que encarnarse? Porque dice la Escritura que solamente encarnado podía derrotar al diablo. Porque no es lo mismo que Jesús, siendo Dios, destruyera al diablo, ¿verdad? Que lo desapareciera, aunque tenía el poder para hacerlo. ¿Están de acuerdo? Pero ya le había creado el infierno para el diablo y ya le había dado un plazo. ¿Me explico? Entonces Dios nos iba a contradecir a sí mismo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, tengo que ir a la tierra como cualquier otro hombre y estando en la carne vencer al diablo. ¿Era una tarea fácil? No, pues nadie lo había logrado. ¿Cuántos hombres habrán existido antes de Jesús? Es más, hasta nosotros, hasta nuestra fecha, ¿cuántos hombres ya habrán de existir? Millones de 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 gente, y nunca nadie lo ha logrado. Nunca nadie ha logrado, ni nunca nadie va a lograr no pecar. Entonces la tarea de Jesús era una misión imposible para nosotros. ¿Sí? Entonces tú tienes que darte cuenta que cuando Jesús viene aquí, entonces, es que era el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a poder? No. Sí era el Hijo de Dios. Pero aquí en la tierra tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, con las mismas necesidades. Y el tentador y el padre de mentira, lo pudimos ver, está en Mateo 4, cómo vino a tentar en el desierto. O sea que Jesús sufrió tentación. Satanás lo quiso hacer pecar. ¿Y qué fue lo que le dijo? Adórame. ¿No fue lo que dijo? Casi que lo que le dijo a Adán. No, sírveme, sé mi esclavo. Nada más que lo hizo de otra manera, de otra artimaña, utilizó otra cosa. No, pero Jesús se la soltó directo, señalaba, se dio todo. Entonces, ¿lo tentó? Sí. Y la Escritura dice que fue tentado en todo. La pregunta es, ¿por qué Jesús, si era un hombre como tú y como yo, que comía, que dormía, que se cansaba, ¿por qué no pecó? Porque se dejó guiar por el Espíritu. ¿Por qué qué? Se dejó guiar por el Espíritu. ¿Y no por qué? Por la carta. Y él veía cómo. No con los ojos que nosotros veíamos, ¿verdad? Él no se enfocaba en las cosas terrenales, sino en las que. Y él confiaba plenamente en Dios. A diferencia de él. Él amaba a Dios y le demostró su amor a través de su obediencia. ¿Cierto o falso? A través de su obediencia demostró su amor a Dios. Por eso, estando en la tierra como otro hombre cualquiera, tuvo que honrar a Dios, porque era un hombre, era Jesús hombre, Jesús encarnado en ese momento, y nos dio una lección de cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Y él no hizo las paces con el diablo. Entonces, estando en este mundo, nació bajo las mismas leyes que tú y yo nacimos, bajo las mismas instrucciones que tú y yo nacimos. Pero Jesús nunca pecó. Fue a la muerte sin haber pecado.
Por eso no podía ir al infierno. Y por eso la muerte no se podía apoderar eternamente de él. Ahora, ¿en qué consiste la muerte eterna? En vivir eternamente separados de Dios. En el infierno. Esa es la muerte eterna. Vivir separados de Dios por toda la eternidad. Pero como Jesús nunca pecó, ¿qué hizo con el pecado? Quitó la barrera. ¿Te acuerdas que había una obstrucción? Quitó la barrera y abrió el camino nuevamente a Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitas hacer tú para abrir el camino? Venir a Jesús. Venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la otra manera sería no ver qué. Pecado. Pero como ya pecamos, o sea, o una u otra, o no pecabas, o si no, necesitas a alguien que te salve, ¿no? Y ese el único es Jesús. Amén. Por eso es el camino al Padre. Y la gente que está en el mundo tiene que entender que tiene que caminar por aquí. Y tiene que proseguir a la meta. Porque anda de que aquí ya se te pareció el chancla, ¿no? Aunque ya no en forma de víbora, ¿no? Pero se te aparece el chancla y te saca ¿dónde? Te saca del camino otra vez. Y otra vez vuelves a quedar desprotegido y a expensas del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros debemos andar en el camino y permanecer en Jesús. Y tenemos que llegar y recorrer todo sin caer en qué? En tentación. Ahora la pregunta es, ustedes van a decir, chino, qué difícil. No es difícil porque Jesús ya nos demostró que se puede, siempre y cuando pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales y no en las terrenales. Y siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y no por la carne. Porque está en ti volver a hacer las cosas con el diablo. Porque Dios ya no va a poder hacer nada, ¿eh? Ya lo que tenía que hacer, ya vino, ya se encarnó, ya murió, ya resucitó, ya abrió el camino, Él ya quitó el pecado en medio. ¿Quién es el único que puede volver a montar la obstrucción? Tú. ¿Quién es el único que se puede volver a obstaculizar con Dios? Tú. ¿Cierto o falso? Cierto. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer si todavía seguimos pecando? Si esta persona se sale, ¿qué pasa si se arrepiente? Y entonces esta persona, tic, 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 otra vez, ¿cierto? ¿De qué se requiere? De arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y qué es arrepentimiento? Cambiar de manera de pensar. ¿Por qué? Porque solamente pensando como Cristo voy a permanecer en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Jesús vino a hacer. De manera que ahorita estamos otra vez en el principio. Ahorita estamos otra vez en el principio. Porque ya se volvió a conectar el cielo con la tierra y ahora tú y yo somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Otra vez se nos dio nuevamente nuestro título de dioses, de señores y de reyes aquí en la tierra para gobernar. Y ahora vamos a gobernar sobre todo, incluso sobre estos que están aquí. Y se supone que como estando en Edén, ellos no tenían por qué pasar por todo esto. Ellos no tenían por qué ser gobernados por todo esto. Igual ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el brete? ¿Cuál es la bronca? Si Jesús ya vino a restaurar el camino otra vez, ya vino a establecer otra vez la conexión entre la tierra y Dios, ya quitó de medio el pecado, ya hizo que el hombre y Dios se volvieran a ser amigos. Ya no hay enemistad, ya no hay nada que impida que nos acerquemos a Dios. Ahora lo único es que es en el nombre de Jesús. Es en Él, es por Él que nosotros hemos sido salvos de la ira, de la condenación, del pecado, de la muerte, del temor, de la enfermedad, de la pobreza, la tristeza, la frustración, el estrés, la aflicción, el fracaso, la envidia, el dolor, la amargura, el pleito, todo lo malo, fuimos libertados de todo lo malo.
miedo del diablo. Ya no tenemos por qué, si Jesús ya vino a cortar nuestras cadenas, ya vino a abrir nuestros grilletes y ya nos sacó de la prisión y de la cárcel en que Satanás nos tenía. Ya quitó, derrotó. Tú tienes que entender que derrotó y destruyó al diablo. Destruyó el imperio que tenía Satanás. Lo acabó. Y se supone, dice la Escritura, que en Jesús somos más que vencedores, sobre todo. Tú y yo más somos que vencedores. Y en Jesús es que podemos todo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Acercarte a Jesús. Creer en Jesús. Confiar en Jesús. Clamar a Jesús. Cuando te sientas débil, no puedo, estoy cansado, o venga la tentación, ¿a quién debes invocar? A Jesús. Para que Jesús te fortalezca. Para que Jesús te sostenga. Para que Jesús te mantenga en el camino. Porque estando en el camino, estás bajo la cobertura. Estando en el camino, estás bajo la protección de Dios. Y Satanás no te puede tocar. Es lo que tú tienes que entender. Satanás ya no te puede tocar mientras tú estés bajo la cobertura de Dios. Es lo único que demanda de ti ahora sí es que le ames, que lo trates como amigo y que le obedezcas en todo. Amén. Lo único que te cuesta permanecer bajo la cobertura de Dios es la obediencia. Es el someterte a Dios. Por eso cuando uno está sometido a Dios, el diablo tiene que huir. Porque no puede violar la protección de Dios. No puede violar, no puede traspasar la cobertura de Dios. A menos de que te abra la puerta. El infierno había sido creado para Satanás y sus demonios, pero ahora la gente que no crea que Jesús es el único camino al Padre, cuando su cuerpo sea destruido en esta tierra, va a pasar a morar toda la eternidad en el infierno. Esa es la muerte segunda. Eternamente va a vivir separado de Dios y va a sufrir. Por eso tú y yo, que hemos creído en Jesucristo, no nos espera el infierno. Nos espera que nos espera el cielo, ¿cierto? Aunque después de eso vamos a reinar nuevamente la tierra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, dice la Escritura, que Dios siempre cumple sus planes. Siempre cumple sus propósitos, dice Jesús. Él siempre cumple lo que Él planea, lo que Él desea. Entonces, vamos a ir y vamos a... ¿No? Cuando Jesús venga por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero luego vamos a reinar todo esto. Ahorita estamos en el plan, estamos en el principio, estamos en Génesis. Tú borra todo esto, haz de cuenta que todo esto nunca pasó. Haz de cuenta que nunca conociste todas esas cosas malas. Porque ahora solamente debes de venir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan ¿qué? Y el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. Y el que cree en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. A ver, ¿qué no lo empezó al principio? ¿No? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo restauró todo o no? Sí. ¿Tú tienes que hacerlo para ganártelo? No. Porque Jesús ya logró la victoria. Tú lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el único que te puede salvar y que Él es el único camino al Padre. Si el hombre ha inventado muchos caminitos, ¿sí? Muchos atajos, para todos los gustos, sabores, colores y olores, ¿no? Para lo que les gusta la Virgen Lupita, ahí está María, ahí está la Virgen
O los que les gustan, les digo, los ángeles pues los aman y todo eso. O los que les gustan los demonios directamente, pues a los demonios, los satanistas y los grupos. O los que les gusta la ciencia, ¿no? Las leyes naturales, qué pena. ¿No? Qué pena, porque mi Dios camino sobre el mar. Mi Dios es un Dios sobrenatural, digo, qué pena. No, a mí me gusta caminar sobre el mar, sobre lo natural, sobre lo lógico, sobre lo humano, ¿no? Entonces, hay mucho de dónde escoger. Escoge el que quieres. Pero mira, estos ni para hacer bien ni para hacer mal tienen poder, ¿sí? Pero no son el camino para allá. Digo, no son el camino para eso. El que tiene poder es el diablo, ¿sí? Y que utilice una imagen, que se ponga detrás de una imagen para simular que es la imagen que te hace el poder, pues ya es otro charla. Pero así como les he dicho, así como están hechos de papel y de demás, pues así está la imagen de los santos así, y si luego así se rompe, y no hay quien la defienda, ¿verdad? Entran y se roban las imágenes, y cuando hacen sus pasarelas o sus, ¿cómo se llaman esas cosas? Tienen que llevarlos cargando los pobrecitos porque no pueden caminar. Dice la escritura que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. ¿Sí? El camino Satanás ha inventado mucho, pero el único camino al Padre es Jesucristo. Y si tú tienes todo, pero no tienes a Jesús, me pueden venir a decir que tienes principios, estudios, posgrados, valores, enseñanza, lo que tú quieras, pero ni tus buenos principios, ni tus buenos valores, ni tus múltiples religiones, ni tus santos te van a llevar al cielo más que Jesús. Es el único que necesitamos. Por eso a Él alabamos, a Él adoramos, a Él exaltamos, a Él clamamos en todo momento, porque Él es el único que nos lleva al Padre, porque Él es el único Salvador que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. ¿Estás en el plan B de Dios? ¿O en el plan original? Estamos en el plan original. Que el diablo diga lo que le dé la gana. Pero estamos nuevamente en el plan original. Nuevamente volvemos a ser señores. Nuevamente volvemos a ser reyes. Y ya no somos esclavos. Por eso ya no le debemos ni nuestro temor, ni nuestra reverencia, ni nuestro respeto, ni nuestra obediencia al diablo. Solamente aquel que realmente se ha mostrado amigo, dando su vida por nosotros. Amén. A Jesús. Es el único que merece nuestra alabanza, nuestra oración, nuestras lágrimas, nuestra sonrisa, el encargo, el pararnos, levantar nuestras manos, el elevar canto, solamente Él y nadie más. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Si estás agradecido con Jesús, ahí donde estás, comienza a darle gracias. Comienza a darle gracias a Jesús. Porque Él ha manifestado su bondad, ha manifestado su misericordia y se compadeció de nosotros que éramos pecadores y que teníamos como destino el infierno. Se compadeció por nosotros y vino a entregar su vida en rescate por todos nosotros. Vino a salvarnos, vino a hacernos libres del pecado, a hacernos libres de la muerte. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Salvador, el único camino al Padre, quien logró destruir, vencer y derrotar al pecado y deshizo todas las obras del diablo, en quien ahora tenemos vida en sobreabundancia. Gracias, Jesús, por tu sangre que nos libró del imperio de las tinieblas, de la muerte, y nos has traído vida, Jesús. Exaltamos tu nombre, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos toda honra, por siempre seas alabado, Señor, y eternamente estaremos agradecidos contigo por tu misericordia, porque no nos diste el pago justo, sino nos diste la gracia, nos diste la misericordia, nos diste el perdón, aunque no lo merecíamos, pero Jesús murió
por nosotros y nos amamos. Gracias, Padre Santo.